haber adquirido por diferente índole. Luego vamos a ver eh, cómo es que esto funciona, cómo es que funcionan las JSPs también. Una pequeña demo por ahí. Y de darnos tiempo, pues ya hacemos una práctica así como lo hemos estado trabajando últimamente. Hacemos grupos y yo estaré haciendo preguntas más directas y lanzándoles un caso para que entonces esto tenga más sentido. Ahí es donde salen realmente las dudas. Y bueno, hablando acerca de HTML, eh, debemos de tomar en cuenta varias cosas, que una página HTML puede estar construida de tres elementos importantes. Eh, una página puede estar compuesta de elementos estructurales del contenido, obviamente, el cual en relación a interactividad pues es muy bajo, y a eso le vamos a nombrar este conjunto, el conjunto de los elementos HTML. Pero una página web también puede tener otro componente que es el CSS, que este sí está enfocado en el diseño, es decir, en que la forma visual en la cual una persona interpreta esa información puede llegar a tener algún efecto, algo que luzca bien sobre todo. Y JavaScript, que es un código de script que sirve para manipular elementos que conforman nuestra estructura, la cual puede darle interactividad para que nuestras aplicaciones sean muchísimo más agradables. HTML es un lenguaje bien simple, por cierto, no es un lenguaje de programación, sino más bien es un lenguaje de etiquetas. Y sirve sobre todo para el intercambio de información de datos en la web. Si nosotros queremos consultar una página en particular, por ejemplo, que queremos hacer una consulta a nuestro estado de cuenta, en realidad lo que estamos haciendo por medio del servicio web que ofrezca el banco es que nos trasladan un documento el cual consta de elementos HTML, es decir, marcas o etiquetas que lo conforman y que obviamente después esto se renderiza en un navegador web. ¿Cuál es la estructura general que tiene un HTML? Primero que nada, indicando el tipo de documento que nosotros vamos a procesar, una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin, que es lo que resulta ser lo más importante dentro de la estructura de HTML, en el cual definimos toda aquella región en la cual consta un elemento, desde su inicio hasta su fin. Todo lo que está internamente decimos que es parte de esa etiqueta. ¿Cómo se puede llegar a identificar qué es el inicio y qué es el fin? Pues claramente tienen el mismo nombre, las dos etiquetas, solamente que al final tenemos una diagonal que indica que esta es una etiqueta de fin. Regresando a la estructura general, decimos que tenemos el tipo de documento, una etiqueta HTML importante, que dentro de ella va a tener dos secciones, la sección de la cabecera y la sección del cuerpo, donde la sección de la cabecera no es más que la definición de todos aquellos elementos que pueden llegar a ser conformados o ser parte de nuestro componente. Aquí se configura la página, aquí se define, por ejemplo, el título que puede llegar a tener. Tal vez visualmente es lo único que vamos a poder dejar en ese segmento. Y lo otro, de que aquí podemos incluir las librerías, los estilos, el JavaScript también es posible, y etiquetas meta con las cuales podemos indicar cómo es que nuestro contenido se puede renderizar. Y por supuesto el body, que el body lo que representa es el contenido de la página, que es lo que visualmente sí se va a poder identificar de parte de un usuario.
El head, como les dije, está compuesto por el doctype y eso dice el tipo de documento que nosotros estamos trabajando. Pueden haber diferentes etiquetas meta, como por ejemplo para indicar qué tipo de contenido tenemos y qué caracteres que funcionan en un idioma en particular puedan renderizarse de una manera adecuada. Por ejemplo, en nuestro lenguaje que existen las señas y también las tildes, es necesario indicarle qué tipo de contenido es y cuál es el set de datos o set de caracteres que pueden llegar a utilizarse para que se pueda interpretar de manera adecuada una información. Nos vamos al body, que es donde realmente podemos manipular la página y colocar elementos que son visibles. ¿Cómo está compuesta una etiqueta? Un solo elemento HTML, como por ejemplo un título, que se identifica por la etiqueta H1. Pues bien, el elemento va a estar conformado desde el inicio de la etiqueta hasta el final. Todo eso va a conformar un elemento HTML. No todas las etiquetas tienen inicio y fin, pero sí en su mayoría. Vamos a tener entonces la etiqueta de inicio, con la cual indicamos a partir de dónde comienza nuestro elemento. Y obviamente la etiqueta final, como lo expliqué anteriormente, tiene un mecanismo para poder indicar que es al final y es por medio de esa diagonal. El lenguaje es simple, la verdad que no tiene mucha dificultad para poder llegar a utilizarlo, pero es bueno repasarlo y así estamos todos en sintonía. El nombre de la etiqueta, pues ya ven que este es el título 1. Hay, si no estoy mal, 6 tamaños de título, 6 tipos de título, siendo el H1 el más, en el orden jerárquico, en la parte más alta, es decir, que es el título quizá más importante. Los títulos pueden llegar a tener atributos, los cuales están dentro de la etiqueta de inicio, y los atributos se conforman por un par de valores. El nombre del atributo y el valor que le va a ser asignado a ese atributo. Y dentro de las etiquetas, pues obviamente ya colocamos su contenido. Así es como se conforma entonces un solo elemento HTML. Muchachos, ¿alguna pregunta? No, Inge. Okay. Muy bien, gracias. Por ahí una lista de atributos comunes que, como les dije, no pretendo entrar a detalles. Cuando hablamos de HTML5, que es algo, pues ya no es tan moderno, pero digamos que es lo más moderno que tenemos, es cuando tenemos disponible un conjunto de etiquetas que sirven para organizar los elementos, pero de una manera en la cual semánticamente se comprenda para qué sirven las etiquetas. Por eso es de que existen ahora etiquetas que se llaman header, que por cierto no es lo mismo que head en lo que vimos anteriormente, este es header, que sirven para colocar componentes dentro de nuestra página que representan la cabecera. Por ejemplo, un banner de información eh, o de propaganda, que es lo común que logramos ver en una cabecera. Una etiqueta nav que sirve para colocar elementos que nos sirven para navegar dentro de nuestro sitio web. Elementos de tipo aside que pueden servir como una barra lateral para colocar noticias o para colocar un feed de alguna red social a la cual pertenece nuestra empresa, por ejemplo. Una etiqueta section que sirve para colocar el contenido principal de esa página donde nosotros queremos ubicar todos los elementos importantes. Y una etiqueta footer que nos sirve para colocar elementos relacionados a la institución, teléfono, dirección, correo, etcétera, etcétera. ¿Por qué nació todo esto? Pues porque se volvió común. Entonces, el uso de estas etiquetas ayuda para que el renderizado sea muchísimo más práctico dentro de las operaciones que realiza el navegador.
y también los motores para búsquedas, como Google, por ejemplo, o Bing. Hay varios tipos de motores de búsquedas. También les es útil el rastrear información por medio de estos contenidos. Eso hace que las búsquedas también sean más certeras. Por aquí tal vez no es algo que me interese mucho que aprendan ahora, pero sí es bueno que por lo menos lo tengan presente. Es cómo se representan cada uno de los elementos de una página HTML, que como se pueden dar cuenta, esto es el contenido de una página HTML porque tiene su inicial doctype. Comenzamos con la etiqueta HTML. HTML dijimos que tenía dos etiquetas principales o dos secciones. Una es head, aquí lo podemos notar, y la otra es body. Dentro de body, cada uno de los elementos, o dentro de head, se pueden interpretar como un árbol invertido, que es la representación gráfica que tenemos aquí. Así que aquí se encuentra la jerarquía de cómo están agrupados los elementos, a qué otro elemento pertenecen. Por ejemplo, como vemos que aquí que article pertenece al body por el simple hecho que es hijo inmediato de él, pero también vemos que existen etiquetas H1 y P1 que se asocian a un artículo, y esa es la manera como todos los elementos tienen pues una relación con cada uno de los otros. A eso se le conoce como el DOM. Y por aquí les voy dejando también un conjunto de links que les van a ser útiles para su aprendizaje. Esto puede llegar a ser una documentación por ahí importante que les puede llegar a ser útil, como por ejemplo la documentación de etiquetas HTML. Tenemos pues aquí dos componentes, un sitio web que sirve para validar el contenido HTML, un sitio para generar información random, que a veces necesitamos probar con información, ver cómo se visualiza nuestro contenido, y pues no tenemos ni siquiera qué contenido agarrar, entonces aquí podemos generar contenidos así random. Otra etiqueta que nos sirve para colocar estos componentes animados, estos GIFs, y en fin, hay muchos recursos para poder complementarse en relación a todo esto. Y pues al final a esto es a lo que queremos llegar, sobre todo a poder crear componentes que puedan ser útiles para los usuarios, donde puedan interactuar de diferentes maneras, con cajas de texto, con radio buttons que solo nos permiten seleccionar uno de los varios elementos que lo conforman, o check buttons, que también sí nos permite agregar o más bien marcar más de uno, como poder subir un archivo a nuestro recurso, cómo colocar información más abundante. En fin, aquí tenemos un conjunto de los componentes quizá más utilizados dentro de una página web, que vienen a formar parte de un sistema. Listo. ¿Alguna duda, jóvenes? Ingeniero, cuando se refería a renderizado, para que sea más fácil renderizado, ¿a qué se debe eso? ¿Qué significa? Es como un video, ¿no? Lo que sucede es que cuando pues nosotros consumimos algún documento HTML, vamos a poner uno por aquí. Por ejemplo, Electrónica Panamericana. Vamos a ver qué es lo que se realiza durante esta operación. Si se dan cuenta, hay un proceso en el cual se tiene que conectar a un servidor que es el que tiene este contenido HTML.
ojo, que es contenido HTML. Nosotros como humanos pues ya lo interpretamos de otra manera, pero por debajo esto lo que tiene es pues un conjunto de archivos los cuales conforman esta información que fueron trasladados desde un servidor hasta nuestro equipo, hasta nuestra computadora. Ese conjunto de datos que forman este HTML vienen a ser interpretados por el navegador, como es Chrome. Y esa interpretación sirve para poder saber qué estructura tiene, qué elementos se tienen que mostrar, de qué manera se tienen que mostrar, y a eso es a lo que le llamamos renderizar. ¿Cuánto se puede llegar a tardar una computadora en renderizar todo este contenido? Va a depender de nuestro navegador, de qué tan potente sea para poder interpretar todos los elementos. Va a depender de la conexión que tengamos en todo momento, nuestro ancho de banda y la velocidad que nos provee los servicios que contratamos para obtener los datos, pero también hay un tiempo para poder pintarlos, que es a eso es a lo que me refiero con renderizarlos. Un tiempo que se puede llegar a tardar para poder mostrarnos la información y que ya sea visible y que sea comprensible para una persona común y que no sabe nada de tecnología, ¿verdad? Muy bien, gracias, ingeniero. Ok. Estaba buscando el contenido, pero no sé dónde lo tienen agrupado estos cuates aquí. Bueno, usemos este otro y pongámosle inspeccionar. Aquí está. Ingeniero, y Este eso sería sería, como que compilar el programa, sería como que va a cargar toda la página. Podríamos decir también es como una compilación. fíjate que aquí no ocurren compilaciones porque este no es un lenguaje de programación. A diferencia de cuando nosotros realmente programamos en Java, por ejemplo, que sí necesitamos compilar nuestros programas para generar código máquina, o por lo menos código intermedio, que ya vimos que así funciona Java. Eh, en realidad es el proceso en el cual, por ejemplo, cómo es que este div que tiene un header, que tiene un div adentro, que tiene más información, se va a pintar para que aquí aparezca y sea visualizado. Eh, por eso te decía que la palabra técnica adecuada es renderizar, porque es el proceso de poder mostrar finalmente cada uno de los elementos. Muy bien, gracias, ingeniero. Muy bien, no hay problema. Sigamos entonces. Ok. Eh, esto tal vez vale la pena más explicarlo de esta forma para poder comprender todo el camino que lleva eh, para realizar una petición o una solicitud a un servidor web para conocer todo lo que se lleva a cabo y tal vez de una manera superficial, pero ya nos puede ser útil. Por ejemplo, si estamos en nuestra computadora, vamos a suponer que esta es la computadora de Antonio, ¿verdad? Quien necesita obtener un recurso que está en un servidor de la universidad que se utiliza para realizar un proceso de inscripción. El URL ya lo conocemos, ¿verdad? Cabal, esa es una Mac con Windows. Por lo menos los desperté, mucha. Entonces, nosotros conocemos ese URL para poder
realizar ese proceso de inscripción, utilizamos un nombre de dominio que es el servidor de aplicaciones y el recurso que queremos nosotros consultar, que vendría a ser nuestro elemento HTML. Listo, ahí está Antonio, por ahí en su casa, por ahí por Boca del Monte, lo vamos a dejar ahí, asumiendo que por ahí vive aquel. Bueno, al momento que le da clic y coloca esto en el URL del navegador, comienza a ocurrir un proceso bien largo, por cierto, para poder obtener ese HTML que lo conforma. Y el primer punto de comunicación, pues obviamente viene a ser con nuestro router, ¿verdad? Que por cierto tiene una capa por ahí de internamente en la cual busca cuál es el servidor, o más bien busca dentro de sus recursos almacenados, porque tiene un espacio de almacenamiento de las direcciones para saber cuál es el servidor que queremos ubicar. Obviamente nosotros lo hacemos por medio de un nombre, pero ese nombre nos sirve de nada para poder realizar una comunicación HTTP, que ese es el protocolo que se utiliza para obtener datos en la web. Así que para poder abrir esa conexión HTTP es necesario conocer la IP del servidor, que eso no es más que un alias, si lo quieren ver así, pero es el alias más importante dentro de una red para conocer cada uno de los equipos. Okay. Este router, si no tiene la información acerca de quién es ese servidor que estamos buscando, que es el de la UMG, no conoce cuál es la IP, pues entonces viene y le dice al ISP, el proveedor de internet que nosotros tengamos contratado, si él lo conoce. Porque si lo conoce, nos lo tiene que decir. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuál es ese servidor. De no saberlo, pues pasa por una serie de servidores también que forman parte de la web, ¿verdad? Esto puede llegar a ser un camino muy largo, con muchos routers, con muchos servidores de enrutamiento, para saber si conocen quién tiene esa información. Hasta que llegan a un punto que puede llegar a ser el destino final para poder conocer esa IP, que para quienes no saben qué es una IP, es una estructura de 4 octetos que definen cuál es esa dirección. Ok. De ya no encontrar ningún otro elemento dentro de la nube, es necesario ir a ese servidor de dominio de nombres que sí tiene el control de quién es el servidor. Ese servidor DNS tiene su tabla, esta no la puede perder porque sabe cuál es el mecanismo que tenemos que usar para poder llegar a conocer ese servidor. Así que su base de datos viene y nos dice que el servidor www.umg.edu.gt tiene la IP 168.234.74.82 y nos lo devuelve. Comienza a hacer el proceso inverso, así que se viene para atrás. Y nos dice a nosotros o a la computadora ahí de Antonio que tiene que realizar una conexión HTTP hacia el servidor 168.234.74.82. Y se viene de regreso, ok. Y le dice, apertúreme una conexión hacia ese servidor. Yo no soy, le dice el router, pero sí te puedo mandar a alguien que podría ser. Se lo manda al ISP. Y el ISP le dice, no, yo tampoco soy, pero sí sé quién podría llegar a ser.
Así que lo manda a la nube y otra vez ese proceso de enrutamiento. Finalmente hay alguien que sabe cuál es la ubicación de ese servidor, así que le dice, sí, yo sé quién es este señor. Así que él valida y dice, sí, yo soy 168.234.74.82. Órale. Quieren que abramos una conexión o que abramos un túnel sobre el cual vamos a transmitir información hacia este usuario, hacia esta computadora, hacia el navegador que está corriendo aquí. Sí, eso es precisamente lo que queremos. Buenísimo. Aceptado, porque yo soy un servidor web. Ok. ¿Qué quiere? Fíjese que yo lo que necesito es este documento. El documento que dice inscripciones, porque yo sé que usted lo tiene. Es una página HTML que usted tiene. El servidor comienza a revisar dentro de todos los componentes que tiene disponibles y dice, sí, ya lo encontré. Saca la hoja, que no es nada más que HTML, y por medio del túnel que fue creado por medio del protocolo HTTP, toda la información regresa y es trasladada. Obviamente no lo hace en un solo en una sola operación, lo hace internamente hay muchos paquetes que se transmiten y que van a fluir de regreso por absolutamente toda la ruta que fue definida para poder llegar a alcanzar ese elemento. Una vez que la información o el HTML ya se encuentra en el navegador se encarga de renderizar. ¿Alguna duda con este proceso, Juanes? Las conexiones podrían ser algo difíciles, ingeniero, o es cuestión de práctica. Disculpa, ¿me podrías repetir tu pregunta? No te alcanzo a escuchar. Que si las conexiones, perdón, ingeniero, que si las conexiones llegarían a complicarse un poco, o serían un poco más sencillas. ¿En qué sentido se te va ocurriendo por ahí? Por ejemplo, de la página de la ONG al router y del router a la nube y de la nube al servidor. Ya, habiendo tantos componentes por ahí intermedios para poder llegar a alcanzar cada elemento, podría llegar a tener problemas de comunicación, que son los más comunes, con la velocidad que te ofrece el router para poder transmitir, digamos, por Wi-Fi hacia tu computadora, la velocidad que te ofrece tu servidor de internet, que el camino para poder alcanzar este servidor no sea el más adecuado porque se está yendo por una ruta más larga. Por decirte algo, esto que ocurre aquí internamente es una toma de decisiones para poder alcanzar la ruta más adecuada, porque eso es lo que estamos haciendo. Como que si, por ejemplo, viniera yo en este momento y le dijera a Alan, mira, tenés que ir a dejar un paquete, ¿a dónde se me ocurre? Digamos a Petén, por ejemplo. Tenés que ir hasta Petén. Pues Alan tiene que tomar ciertas decisiones porque hay más de un camino para poder llegar hacia allá. Hay muchísimas opciones más bien para poder llegar a su destino y él tiene que analizar entre todas las rutas que existen cuál puede llegar a ser la más rápida. Todo ese procedimiento puede ocurrir aquí y en algún momento eso también podría llegar a fallar.
buscar rutas que estén rotas y que al final no nos permiten llegar de manera directa, pero sí de forma indirecta. O sea, ahí puede haber muchísimas cosas, pero en realidad todo ocurre en procedimientos que son prácticamente inmediatos, que si se dieron cuenta para obtener los datos de este recurso y para cualquier otro que ustedes utilicen, el procedimiento para obtener la información es inmediato. Para todo lo que se está haciendo aquí internamente, pareciera como que estuviera corriendo en nuestra computadora este recurso, ¿verdad? De tan rápido que lo hace. Muy bien, gracias, ingeniero. Ok, listo. Entonces, tenemos que seguir avanzando, sobre todo con conocer cómo es que funcionan nuestras páginas JSPs. Voy a poner este contenido de este lado y así platicamos un poco acerca de qué son. Ok. Una JSP o una Java Server Page es una página HTML, pero dinámica. ¿Por qué decimos que es dinámica? Porque su contenido se genera dependiendo de la solicitud y la información que nos traslade un cliente. Un cliente hablando de un browser, una computadora que hace una petición HTTP hacia un servidor de aplicaciones. ¿Sí? Esta JSP, al recibir ya esa petición, ya vimos cuál es la forma de abrir un canal por medio del protocolo HTTP. Recibe la petición, busca cuál es la JSP que están haciendo requisición de parte del cliente. La JSP tiene lógica para poder devolver datos, donde podría interactuar con una base de datos para consumir información, que es lo más común. Podría llegar a obtener comunicación con otros elementos de Java que corren el servidor de aplicaciones, con el objetivo de generar código HTML dinámico, basado en una petición. Ok. ¿Y con qué objetivo? Con el único objetivo de que ese código HTML generado se pueda devolver al cliente y que ese browser se encargue de renderizar esa respuesta HTML que ha proporcionado la página. ¿Ok? A diferencia de lo que antes de esta presentación teníamos, que era contenido estático, así se le llama porque no cambia, por medio de JSP ya generamos este contenido dinámico que es útil para procesar cualquier petición. Esto tal vez no lo vamos a ver porque no es parte de lo que me interesa en el curso, y así vamos a ver varias cosas, porque aquí hacemos una comparativa de otro componente que se llama Servlet, que también forma parte de los componentes web para procesar peticiones. Pero, insisto, no es parte de este curso y por lo tanto no quiero perderlos con detalles que tal vez no vengan pues al caso. Ya cuando tengamos un curso de desarrollo web ya más avanzaditos, sí vamos a ver esto y muchísimo más de lo que hoy hemos conversado. Okay. ¿Cómo se puede invocar una JSP? ¿Cómo se puede llamar una JSP para obtener su información? Pues es bien fácil, porque basta con que por medio del URL coloquemos cuál es el documento JSP que queremos obtener de un servidor. Así como buscábamos en Electrónica Panamericana que nos devolviera el index.html, también podríamos decirle que nos devuelva la página 1.jsp. También lo podemos hacer internamente en el código HTML, porque hay una etiqueta especial para poder hacerlo que se llama form,
donde en el action podemos indicarle cuál es el recurso que queremos. Se puede hacer desde otra JSP, que una JSPX manda a llamar a una JSPY. Ese sería otro mecanismo, y también por medio de un servlet. Ok, ¿cómo podríamos crear nosotros una página dinámica de ejemplo? Pues por aquí se resalta en color rojo algo que se va a volver dinámico con unos caracteres especiales que no forman parte de HTML, sino que es algo que está corriendo en el servidor de aplicaciones, que es por medio del los signos menor porcentaje. Lo que siga a continuación va a depender de lo que nosotros querramos hacer, que en el caso del signo igual significa pinte algo, o más bien lo que nosotros queremos en base al código que colocamos aquí, sea el resultado que se coloque después de la etiqueta P, que este es un párrafo. Si esta es la creación de un objeto de tipo fecha, pues la información de ese objeto queremos que se muestre luego de la etiqueta P. Pero esto va a ser dinámico porque nos va a dar la hora, la fecha y hora del sistema. Por lo tanto, por cada petición JSP que nosotros hagamos, nos va a devolver dinámicamente ese valor. Quiero hacerles un ejemplo de esto para que quede claro de cómo es que esto funciona. Esta vez sí vamos a trabajar en NetBeans, y esto es muchísimo más fácil aquí. ¿Se recuerdan que al inicio de la clase les dije, o del curso, perdón, les dije que instalaran NetBeans con todos los componentes porque tiene un servidor de aplicaciones? Bueno, no solo nos ofrece uno, sino nos ofrece dos, que es Tomcat y Glassfish, y los dos funcionan bien desde aquí. Y eso es precisamente lo que vamos a trabajar. Si por ahí hay alguien que necesita todavía configurar y revisar eso, lo puede hacer mientras por aquí vamos explicando, instalarlo, qué sé yo. Y solo, si me permiten, necesito hacer una pausa de unos 3 minutos y ahorita regreso. Muy bien, ingeniero. A ver. Entonces vamos a comenzar con hacer algunas operaciones ya en nuestro IDE. Que insisto, para mí es muchísimo más fácil trabajar NetBeans porque, pues por cuestiones puramente de ¿qué? De enseñanza, de didáctica, me es más práctico hacerlo. Ok. Aquí tenemos que crear entonces un nuevo proyecto, solamente que buscamos ahora dentro de la categoría de desarrollo de aplicaciones web basadas en Java. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, ingeniero, sí se escucha. Sí, ingeniero. Ok, estamos bien. Y por aquí seleccionamos la opción de una aplicación web y dejamos que el wizard haga el resto del trabajo. Solo que yo aquí sí voy a cambiar la ubicación porque así lo coloco en donde lo tengo direccionado al repositorio del curso que tenemos ahí en GitHub. Aquí sería Progra 2 y aquí vamos a crear el proyecto. Entonces vamos a ponerle aquí abrir y le vamos a llamar ejemplo, no, ¿qué vamos? Clase, hoy creo que vamos por la clase 13, clase 13 pongamos. Y si instalaron de manera adecuada los servidores de aplicaciones que venían embebidos en el instalador de NetBeans, aquí les tiene que aparecer la opción para poder seleccionar uno de los dos.
Si no lo tienen, hay que investigar cómo se puede hacer para incorporarlo. Pero esa sería como que la confirmación. Luego viene el path. Este se llama path de contexto porque nuestra aplicación va a correr en un contexto dentro del servidor web. A veces no corre solamente una aplicación en nuestro servidor de aplicaciones. Pueden llegar a correr muchas aplicaciones y para poder definir un contexto es que nosotros utilizamos esta parametrización. Nosotros vamos a correr en el contexto de clase 13, que es como que si existiera en un directorio todas las páginas HTML, por poner un ejemplo, dentro de nuestro disco duro. Muy bien, yo no voy a utilizar ningún framework de los que nos está ofreciendo, así que con eso finalizamos. Ok, por default nos está creando una página de prueba que se llama index.html, la cual va a estar ejecutándose dentro del servidor. ¿Ok? Recuerden de que mi máquina va a funcionar tanto como servidor de aplicaciones y como cliente, porque aquí mismo voy a ejecutar todo. Entonces no se vayan a confundir y por ahí voy a dar una explicación de cuándo se trata de uno y cuándo se trata de otro, porque el servidor de aplicaciones en realidad visualmente no lo vamos a tener disponible. Ok, esto pues ya se puede correr con esta página que por default nos ofrece NetBeans, e incluso aquí podríamos colocar ya, así como en el ejemplo, permítanme. Perdón muchachos, pero le vienen a hacer mantenimiento al internet, entonces no voy a cambiar de conexión por aquí. Aquí. Sí, cabal, Daniel. Sí me escuchan y sí me ven ahí en la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, Ah, ok, entonces, este era el ejemplo que por ahí nos ponían y también vamos a practicar con algunas etiquetas como esta H1. La verdad que NetBeans es horrible para estar programando HTML porque no ayuda mucho, que digamos. Pero bueno, aquí nos vamos a ir adaptando. En la presentación que teníamos, aquí está. En la presentación teníamos como título, era H2 el tipo de título aquí. Lo tenemos más o menos similar. Decía de current time, perdón, is 2 puntos y aquí aparecía la fecha. Por ejemplo, hoy es sábado y estamos en el mes de octubre, el día es 10 y la hora en este momento son las 08 con 3 minutos y bueno, 20 segundos, pongámoslo así. Corremos entonces nuestra aplicación y si se dan cuenta esto al momento de ejecutarlo, pues de manera automática coloca ya en el URL esa petición, una petición que está yendo hacia el servidor web o el servidor de aplicaciones, que obviamente no lo estamos viendo porque nuestros servidores de aplicaciones hagan de cuenta que es esta página. Se fue al servidor de aplicaciones y nos devuelve esta información. Ok.
Si yo lo refresco y trato de accederlo, se dan cuenta que el contenido es estático o dinámico. Estático. Buenísimo, es estático, ¿verdad? Se dan cuenta que no cambia. Ok. Está bien para un ejemplo de que es una página web, pero para el curso no es parte del objetivo. Nosotros andamos buscando una página que funcione de manera dinámica. ¿Ok? Y es por ello que, para terminar de hacer esta prueba, vamos a crear una página JSP por acá. Le vamos a... Aquí está. Esta está entre las opciones iniciales, pero creo que fueron por las últimas que yo escogí. Pero si nos vamos a todas las categorías, en la categoría de web, van a encontrar las JSPs. Ok. Vamos a ponerle a esta página ejemplo date, pongamos, ejemplo de la fecha. Lo finalizamos. Okay. En relación al contenido HTML, la verdad que ya lo tengo. Voy a agarrar el mismo que utilizamos en el ejemplo anterior de index.html. Si yo hago esto y lo dejo solo así, el contenido sigue siendo estático, pero está corriendo dentro de un... ¿Dentro de un qué, Inge? Perdonen. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Porque según yo estaba hablando con todos ustedes y no me había dado cuenta. En que iba a ser dinámica en la página. Si estaba estática, iba a ser dinámica. Ok, ¿recibimos la creación de la página de JCP o ya no? Ok. No sé si se percataron de que yo lo que hice fue un copiar de la index.html y lo pegué por aquí en la JSP. Creo que por ahí nos quedamos, ¿verdad? Bien. Y lo que íbamos a hacer era probar nuestra página, ¿cierto? Entonces, aquí era donde yo ya me había quedado hablando solo y ni cuenta me había dado. Porque va a explicar todo lo que colocábamos en el URL. Lo voy poniendo por aquí y a la vez lo voy explicando. Primero el protocolo de comunicación, porque aquí pueden haber diferentes protocolos. En nuestro caso será HTTP. Luego viene esta codificación, que es un 2 puntos diagonal diagonal, que eso es estándar. Y a continuación viene el nombre del servidor al cual yo me quiero conectar. ¿Ok? En este caso estoy poniendo localhost, haciendo referencia a que me estoy conectando a la máquina local, a mi computadora. Y le tengo que indicar un 2 puntos y luego hay una numeración, que esto significa el puerto en el cual me van a estar escuchando. Porque Tomcat está escuchando en el puerto 8084. ¿Ok? Muy bien. Luego viene otra diagonal y aquí es donde defino el contexto en el cual tiene que ejecutarse. Que si se recuerdan es el contexto que yo definí en mi proyecto web. Yo le puse clase 13. Luego lo separo con una diagonal para indicar cuál es el recurso que estoy haciendo una petición. Y en nuestro caso, el recurso que yo quiero requerir es ejemplo-date.jsp. El servidor de aplicaciones está corriendo,
pues me va a devolver esta información que fue la que yo pegué de lo que también me devolvía el index.html. Recuerden de que el navegador funciona como cliente, ¿ok? Entonces este cliente está, o este navegador está funcionando como en base a la estructura que habíamos definido en el ejemplo, a este elemento. Pero mi computadora también es el servidor de aplicaciones, entonces todo está corriendo aquí mismo. Muy bien. Y me devolvió esto, que si yo lo refresco, ¿qué está pasando? Y no que íbamos a crear contenido dinámico. Esto no está cambiando, ¿qué pasó ahí? Pues es cierto que está corriendo en un componente dinámico, pero no estamos haciendo absolutamente nada que sea dinámico. Porque como muy bien está indicando por ahí Erwin Daniel, esto se está mostrando de una manera estática. Ok. Agarremos lo que vimos en la presentación y lo hacemos dinámico. Lo ponemos de esta forma. Menor porcentaje igual, porcentaje menor. Estas son etiquetas que forman parte de la estructura lógica para indicarle qué segmentos de código van a funcionar de forma dinámica dentro de mi HTML. Yo no quiero que me muestre ese dato de manera estática. Yo quiero que sea dinámico en base a la petición. Y como vimos en el ejemplo, bastaba con crear un objeto de tipo data. Solo que como cualquier otra de las cosas que hemos estado viendo en nuestros proyectos, ese objeto date pertenece a la clase, perdón, al package java.util y ahí está la clase date. Por lo tanto, tengo que hacer un import. Y aquí vamos a ver otra etiqueta que esta sí es completamente nueva. No es parte de HTML porque ahora ya estamos en una JSP. Es código Java, ¿verdad? Y aquí hacemos el import, así como lo hacíamos en las clases. ¿Aquí alguna duda con esta parte? Siento que esto está muy grande. Muchachos, ¿alguna duda? Lo que está hasta arriba solo está como un comentario. Está arriba. Ah, sí. Y esta es la forma como se hacen comentarios en HTML. Así es. Pues chica, hoy todo esclavo, muchachos. Hola, bro. A ver si pura ferretería esto. Así es. Este debería ser el mecanismo de hacerle un import siempre y cuando exista en nuestro contexto, ¿verdad? Del proyecto web. No, aquí y JavaFX, si te has dado cuenta, no hemos visto para nada. Y es porque JavaFX incluso es una aplicación de escritorio. No tiene nada relacionado a una aplicación web. Entonces eso sí era un tema completamente aparte. Ahora, tu interfaz gráfica de usuario la cambiamos de ventanas a páginas HTML. Exactamente. Buenísimo. Y también otra variante es de que ya nada se va a manejar. eh, bueno, perdón. No, nada, no. Sino más bien, ahora vamos a utilizar la base de datos para persistir la información, cosa que en el proyecto 2 no era necesario. 。
Entonces voy a guardar esto y ahora sí vamos a ver qué nos va a generar dinámicamente. Vamos a regresar a nuestro... Entonces, Inge, Sí. no se puede usar JavaFX ahí en HTML, ¿verdad? No, aquí sí tenemos que utilizar en el proyecto HTML puro con JSPs, porque así venía la instrucción. Tal vez JavaFX debe tener algún componente para migrar a HTML, pero no es ese el objetivo. El objetivo es usar JSPs. Ah, ok. Gracias. Ok, y aquí vamos a invocar nuevamente a nuestro recurso. Ahí estamos. Cambió un poquito la nomenclatura que teníamos, pero ahora pueden notar que el contenido es estático o dinámico. Es dinámico. Pueden notar aquí cómo los segundos son el dato más importante o el dato más notorio, más bien, que nos indica que la información es dinámica. Ok, ¿y qué pasa si analizamos esta información ya del lado del cliente? Ojo, porque el cliente es el browser. ¿Será que vamos a encontrar todas estas cuestiones de menor porcentaje igual, el import, etcétera, etcétera? ¿Qué dicen ustedes? Muchachos. Jóvenes. ¿Usted quiere decir si podemos poner las etiquetas también ahí? Sí, se recuerdan de que cuando nosotros analizábamos el sitio de Electrónica Panamericana, ahí tenía todo su código HTML, sí, esto que estaba aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ahora analizamos el código HTML que nos devuelve este recurso, ejemplo date.jsp? ¿Será que vamos a tener, ahí nos va a devolver estos componentes tal cual como los escribimos aquí en el código? Tal vez solo el HTML. Definitivamente, ¿verdad? Sería el HTML. La pregunta ahora es, ¿por qué creen ustedes que nos está devolviendo esto que yo les estoy proyectando por acá? Y no estas etiquetas page y Java útil y new date, y a cambio de new date nos generó esto. ¿Por qué creen ustedes que sucedió? Yo me imagino que porque son estructuras de un documento en la web y entonces no puede mostrarlo dinámico, sino solo como las etiquetas del diseño, pues. Ok, bastante cercano. Y esto es por la primera parte de la presentación que vimos. Y es que el cliente hace una solicitud a la JSP. La JSP lo que va a devolverle al cliente va a ser HTML. Pero todo lo que corresponde al código Java que yo estoy colocando aquí, esto se ejecuta únicamente en el servidor de aplicaciones. Si yo me conecto a la base de datos, eso está ocurriendo en el servidor de aplicaciones. Si yo hago una consulta a la base de datos y esto me devuelve 3 registros de esa consulta, por ejemplo, la tabla carreras, y yo lo que quiero es que el usuario vea esos 3 registros, yo tengo que crear código HTML para que el cliente vea esos 3 recursos de esa forma. Así que yo tengo que convertir mis datos de la base de datos o de los objetos que yo tenga creados aquí en código HTML que pueda renderizar el cliente, porque eso es lo que está esperando. Y esa es la razón del por qué es que esto está funcionando de esta manera. ¿Dudas, jóvenes?
Ingeniero, una duda que me surge, digamos, uno puede, cuando uno, y por ejemplo lo del proyecto a que uno pueda ingresar al usuario, nos tire otra como ventana, pero dentro de ese mismo HTML, pero se puede usar el mismo código en una sola JSP, o hay que ser varias, llamarla una a otra. Ah, ya, esa es muy buena pregunta. Sí, fíjate que en una aplicación no se realiza en una sola página todo el sistema. Quizá algunos hicieron eso, por ejemplo, en el proyecto de JavaFX, donde visualizaban y escondían eh, los paneles, por ejemplo. Pero aquí no, porque entonces, por cierto, eso fue una mala práctica. ¿Por qué? Porque es muy difícil darle mantenimiento a algo de ese tipo. O es más, si apenas queremos modificar un solo elemento de toda la aplicación, como todo quedó embebido en una sola, en un solo componente de JavaFX, la aplicación a fuerza se tenía que modificar porque ahí pusimos todo. O sea, esa es una mala práctica. Eh, lo más adecuado es segmentar nuestro código para que sea más fácil de mantener. Y en ese sentido la respuesta es sí. Es necesario adecuar nuestro sistema para que cada página cumpla con un objetivo de manera independiente, que se modularice en nuestro software. Esa es la razón del por qué hay que hacerlo de esa manera. Ok, gracias, Ingrid. ¿Y Sí, existe alguna diferencia si se usa Tomcat o Glassfish? ninguna. Ninguna, o sea, No, ni una instrucción diferente o algo, todo es lo mismo. no. Todo es lo mismo. El servidor de aplicaciones está corriendo en nuestra computadora y tanto Glassfish como Tomcat logran interpretar todo el código Java de una JSP de la misma manera. Y por cierto, NetBeans nos ofrece dos, pero en el mercado no solamente existen dos para procesar de Java del lado del servidor, porque también en el mercado hay muchos. Hay eh, hay uno que se llama, que es bien ahorita bien utilizado, se llama Payara, por ejemplo. Ese es otro de aplicaciones. Antes había uno que se llamaba Resin, recuerdo yo. Y en fin, por ser open source, esto en muchas ocasiones tiende a hacer de esa manera, que existan un abanico de opciones para poder elegir. Pero eso no debería de afectar en nada el código que nosotros desarrollamos, porque él se va a encargar de procesar todos estos códigos de Java de la misma manera. Muy buena la pregunta, por cierto. Gracias, sí. Y no importa el sistema operativo tampoco, por cierto. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Por el momento no, ¿Sí está quedando claro? Así lo iba entendiendo también. Buenísimo. Sí, ahí vamos despacio, pero yo a la vez quisiera tomar como que cierta rapidez con algunas cosas. Perdón. Vamos a tener que ponerle como cabal. Vamos a tener que ponerle un poquito más de agilidad porque me interesa que también tengan insumos para comenzar a trabajar, o sea, de manera temprana. Entonces vamos por aquí. La presentación todavía la tengo muy lejos para
para lo que quería yo hacer. Yo quería mostrarles ya una página corriendo y que se conecta a la base de datos y toda la cosa. Pero bueno, vamos poco a poco por aquí. Sí, hombre, hoy sí he tenido varias interrupciones. Por ahí una lógica del ciclo de vida que se utiliza para realizar una petición a una JCP. Fíjese que por debajo la JCP lo que está corriendo es una clase. Al final todo es programación orientada a objetos y pues al final se crea una instancia de una clase porque la JCP se convierte en una clase. Bueno. Hay 3 elementos que debemos de tomar, bueno, hay 5 elementos, pero entre ellos hay 3 que hay que tener como conciencia de que los podemos llegar a utilizar. Primero con las declaraciones. Nosotros utilizamos esta secuencia de caracteres, que es diferente a lo que habíamos visto antes, con un signo de admiración. Y esto es para colocar métodos o variables que querramos utilizar dentro de nuestra JCP. Si es así el uso que nosotros le queremos dar, debemos de utilizar este signo de admiración. Ok. Si yo lo que quiero es ejecutar una expresión y que al mismo tiempo el resultado de esa operación sea colocado dentro del HTML que yo quiero devolver, ya vimos que se hace con el signo de igual. Ya no voy a hacer referencia al menor porcentaje porque ya vimos de que eso significa que está corriendo código Java. Solo nos vamos a referir a este tercer signo para saber qué operación queremos hacer. Ok. Esas serían las expresiones. Me imagino que están tomando nota de esto. Hay por lo menos unos pantallazos para que se vayan recordando. Yo las presentaciones las subo en el transcurso del día. Y lo último son los scriptlets, que en este caso no tienen ningún carácter adicional, sino que se queda únicamente con menor porcentaje, y esto ya nos sirve para colocar un segmento de código Java que va a tener ciertas reglas y lógica en base a lo que nosotros estamos programando, que ya estamos abiertos para realizar las operaciones que como desarrolladores queremos que se ejecuten de forma dinámica. También vamos a ver un ejemplo de esto. Ok. Y hay que tomar en cuenta ciertas cosas, que existen objetos implícitos ya creados. O sea, hay variables que ya están disponibles para nuestro uso. Una de ellas es el objeto request, el objeto response, el objeto session y el objeto out, más todas estas que están aquí. Cada una tiene un propósito en particular. Request es un objeto existente, es una variable que ya existe, que nos puede servir para recopilar información que venga del lado del cliente. ¿Cómo es esa onda de recopilar información que venga del lado del cliente? Porque en ocasiones el cliente no solamente va a hacer una petición por medio del URL, en otras ocasiones lo que va a hacer es el llenado de un formulario. Esto está corriendo del lado del cliente. Así que puede llenar cada uno de los componentes que nosotros en primer lugar le transmitimos al cliente para que sean ingresados y que posteriormente sean trasladados hacia el servidor con el objetivo de tener una comunicación. Recuérdense que en toda comunicación, hasta de las personas, es de 2 vías. No solamente es que el servidor se comunica con el cliente para poder devolverle un resultado, sino que el cliente también se comunica con el servidor por medio de los valores que ingresa en estos componentes que forman parte también de una página. Del lado del servidor nos interesa saber qué escribió como nombre completo en esta caja de texto un usuario. Como servidor web nos interesa saber qué colocó el usuario en la caja de email, porque así es como nosotros lo vamos a procesar después para guardarlo en una base de datos, por ejemplo, para guardar la información de una persona. No sé si me doy a entender con esto.
Muchachos. Jóvenes, ¿tienen consultas? De momento no hay que, supongo que está aquí. No sé decir. Gracias, Isabel. Vamos a Solo confirmando, ingeniero, la base de datos será local. Sí, también va a ser local. Así es. Muy bien, gracias. Ok, entonces continuemos. Fíjese que no me gustaría agarrar esto a la carrera, pero vamos a ver hasta qué punto vamos balanceando esto. Yo creo que si no me da tiempo hoy de hacer el ejemplo, pues por lo menos que ya cause cierta curiosidad de parte de ustedes para que el siguiente paso sea que ustedes sigan investigando, porque eso creo que es lo que va a funcionar aquí. Lo bueno es de que ya tienen un proyecto que los está orientando a que es una necesidad y entonces ya pueden focalizar sus búsquedas basadas en esa necesidad. Bien, el objeto request tiene un método que se llama getParameter, que sirve precisamente para obtener o recopilar todos los parámetros que son ingresados dentro de los componentes HTML. Si, por ejemplo, nos regresamos a esto, si esta caja de texto se llamara nombre, entonces cuando el usuario le dé clic al botón Submit, todos los valores que el usuario haya seleccionado van a formar parte de la información que se va a trasladar desde un cliente hacia un servidor. Ahora, ya no solamente vamos a colocar el recurso que queremos usar, sino que también le vamos a trasladar la información que es capturada en un formulario como este que ustedes están viendo en el ejemplo, para que el servidor pueda procesar de una manera adecuada toda esa información. Muy bien. Para eso es necesario crear formularios, entonces. Un formulario viene a ser ese elemento que conforma todos los datos que quieren ser transmitidos desde el cliente hacia el servidor. Y ya del lado del servidor, lo que nos queda es recoger esa información. ¿Ok? Y si, así como les dije, si ese atributo del lado del cliente, donde ingresaba el nombre, ese componente se hubiera llamado nombre persona, del lado del servidor, yo puedo recopilar, porque los datos me los transmitieron, yo puedo recopilar esos datos por medio del objeto request, que tiene un método que se llama getParameter. Y aquí internamente le digo cuál es el nombre por medio de una etiqueta del parámetro que yo quiero obtener, que en este caso se llama nombre persona para el ejemplo que les estaba indicando. Y el código del lado del servidor para recoger un solo valor que fue colocado como parte de este formulario debería de ser por medio de esa línea de código. O sea que si en el formulario hay 10 campos que el usuario ha ingresado como parte de la información que le es requerida para procesar su petición, del lado del servidor tienen que haber 10 consultas de esta forma para obtener el dato que el usuario ingresó. Y esto obviamente me devuelve un string. Y aquí yo le puedo poner nombre persona a mi variable y este nombre persona le vamos a asignar el valor cogido como parte de los parámetros que el usuario ha ingresado desde un formulario. ¿Dudas, jóvenes? Ese parámetro sería un text field, ¿no? Por poner un ejemplo, así es.
Y para hacerlo más claro, modifiquemos nuestro... Bueno, dejemos este ejemplo date ahí para que eso les sirva a ustedes y que no vayamos a interrumpir todo lo que hemos visto. Pongámosle aquí formulario JSP, formulario.jsp. Bueno, ahí estamos. Nos genera un código de ejemplo, ¿verdad? Pero ese código de ejemplo la verdad no me sirve. Dentro de los componentes HTML que existen, hay un campo o un atributo o un elemento que sirve para ingresar información, que son estas cajitas de texto que están por aquí, sirven para que tecleemos información. Si queremos que nos aparezca en nuestro formulario como parte de la información del formulario, algo similar a esta caja, en primer lugar, bueno, tenemos que poner una etiqueta por aquí. Pongamos la etiqueta, esto sería por medio de un label. Ok. Y full name, creo que decía. Muy bien. Y luego de esa etiqueta full name, la cajita de texto. Insisto, pero la verdad no me gusta NetBeans para programar HTML porque no ayuda a nada. Este tiene una propiedad que se llama type, donde le indicamos qué tipo de dato nos puede almacenar. Tiene un ID como atributo también. Y le podemos poner full name para que quede todo relacionado. También tiene una etiqueta name. Vamos a poner lo mismo, full name. Okay. De momento es código estático y yo lo entiendo. Si corremos esto, run file, pues ya tenemos ese resultado que queríamos. Primero, colocar una etiqueta que dijera full name y también dejar un cuadro de texto para ingresar este dato. Este dato que nosotros queremos transmitir del cliente, ahorita yo sé que estoy en el cliente porque estoy en el browser, hacia el servidor, es precisamente lo que nos decía por ahí la compañera en su consulta, que lo podemos hacer del lado del servidor recogiéndolo de esta forma. Y aquí, en vez de poner nombre personal, le habíamos puesto full name. Y así fue definido en las propiedades de ese campo de texto o esa caja de texto. No sé si resuelvo la pregunta así. Y ahorita no lo puedo cuenta. ¿Perdón? Que si puede hacer eso, que se puede obtener el valor del cuadro de texto. Me parece. Lo único es de que nos faltan ciertos componentes que los vamos a llenar para que esto funcione. Primero que nada, esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con Java, sino más bien tiene que ver con HTML. Y es el hecho de que para que esta información sea transmitida del cliente al servidor, tiene que estar dentro de una etiqueta de tipo form, que ese sería el formulario que yo les mencionaba. Solo que aquí el generador de código me puso esto de manera directa y yo quiero que la caja de texto sea parte de este form. Todo lo que yo quiero transmitir del cliente al servidor lo tengo que dejar dentro de un form. ¿Ok? El form va a tener dos atributos importantes. Uno es que cuando le demos clic a un botón submit dentro, que debe de existir, por cierto, ese botón dentro de form, que esa es la otra característica que tenemos que trabajar. Cuando le demos clic a ese botón, automáticamente toda la información va a ser trasladada a aquel recurso que nosotros coloquemos dentro de la propiedad action. ¿Por qué es esto? Porque ahora no estamos interactuando del lado del cliente, indicando en el URL cuál es el recurso que queremos.
Ahora lo estamos haciendo dentro de un formulario de HTML. Entonces sería irónico de que cuando ya querramos hacer una petición hacia el servidor, nos regresemos aquí y le demos Enter. No tiene sentido. Más bien, cuando le demos clic al botón, automáticamente le decimos quién es el recurso que va a procesar esa información. Por eso es necesario indicarte en el action quién va a ser ese componente que va a procesar esa petición. Yo, por ejemplo, aquí le puedo decir que el componente que lo va a procesar pues va a ser el mismo, formulario.jsp. Y da lo mismo poner esto o no ponerlo, porque si no lo ponemos significa que hace la petición a él mismo. De manera explícita lo vamos a definir para no confundir a nadie. El otro atributo que es importante colocar acá es la forma como nos vamos a comunicar. Porque hay varios métodos para hacer esa comunicación. Así que este tiene una propiedad que se llama method. Y aquí podemos colocar que esta petición va a ser de tipo post. Cuando lo hacemos de tipo post, por cierto, es lo idóneo cuando usamos formularios, porque si no, todos los valores que nosotros ingresamos se llegan a colocar como parte del URL cuando le damos clic al botón, y yo no quiero que eso se visualice. Bien, esa configuración del formulario termina en ese momento. Pero como les dije, esto tiene que tener un botón. Qué horrible es programar HTML aquí, mucha perdón que me queje cada rato, pero... Y en IntelliJ no es mejor. IntelliJ tal vez es un poquito mejor, pero incluso uno puede combinar herramientas para poder hacer todo esto. Puede utilizar uno Visual Studio Code, por ejemplo, que ya te trae muchas más cosas para que esto sea más... Pero bueno. De una. Ok, bueno, ese es un buen punto. Si no tenemos la licencia Enterprise, o no sé cómo le llaman, entonces no vamos a tener acceso a las librerías de Java Enterprise Edition. ¿Se recuerda que les dije que si se logueaba uno o se daba de alta uno en IntelliJ con su correo electrónico de la universidad, le daban a uno chance de descargar la versión completa, obviamente por un tiempo definido? No era para siempre, pero servía. Y a mí lo que me gusta también de utilizar NetBeans es de que no tengo que instalar un servidor de aplicaciones. Entonces, yo tendría que instalar un servidor de aplicaciones por aparte y eso nos llevaría muchísimo más tiempo. Ok, pongámosle a este botón procesar. Solo quiero ver si por lo menos el HTML ahí está. Ok, solo que el botón no quiero que me aparezca ahí. Entonces le vamos a poner aquí un Enter para que por lo menos nos aparezca abajo. Y ahí estaríamos. Ok. Vamos a terminar de utilizar esa operación que veíamos en el ejemplo, porque queremos ingresar aquí un nombre. Queremos que diga Cristian López por aquí, y que cuando le demos clic en procesar, haga algo. Ahorita, ¿qué pasó? ¿Por qué me lo borró? Porque hizo una petición hacia el servidor donde invocó al componente formulario JSP, es decir, que se mandó a llamar a él mismo, hizo la llamada a esta misma JSP. ¿Y qué hizo la JSP? Pues volvió a pintar el formulario, volvió a mostrar una caja de texto vacía, no tiene ningún valor, y por eso es de que no hizo nada.
nosotros tenemos que programar en cada uno de los componentes que queremos que haga. Ok. Entonces, yo tengo que colocar en alguna parte donde yo me quiero situar todo ese conjunto de información que yo quiero que el cliente reciba de respuesta. Por ejemplo, yo quiero devolverle al cliente en una etiqueta H2 el nombre completo que ingresaron en el nombre completo que ingresaron en esta caja de texto. Obviamente, si lo dejo así, esto no hace nada dinámicamente. ¿Cómo lo volvemos dinámico? Le ponemos porcentaje igual para que el resultado de una expresión sea el que se coloque aquí. El resultado que queremos dar nosotros es que la variable request, ya dijimos que sí existe, porque esa nos la crea el ecosistema en el cual estamos trabajando, ya nos la crea y ya está disponible, y le decimos que nos obtenga un parámetro, que le vamos a poner entre comillas cuál es, y que el resultado de obtener esa información lo pinte en esta H2. ¿Cómo se llama el parámetro? Pues le ponemos el mismo nombre que colocamos, no estoy muy seguro si es el del ID o del full name, porque estos dos pueden ser diferentes, pero la verdad yo les aconsejo que le pongan siempre el mismo valor, pero no recuerdo si es el ID o del name de donde lo toma, pero por eso le ponemos el mismo. Inge, yo creo que es el name. Sí, puede ser del name, así es. Entonces, yo quiero que lo que el usuario haya escrito aquí, del lado del servidor, lo procese y que no solamente lo obtenga, sino que también lo pinte dentro de un H2. Así ya vemos en una sola página esa información. Nos regresamos aquí, volvemos a refrescar nuestra página para que cargue ese código y pueden notar que ahorita me está mostrando nulo. Recuérdense que esto me devuelve un string y string es un objeto y cuando no recibe nada, pues entonces el valor de ese objeto es nulo. ¿Qué pasa si ahora entonces colocamos un nombre? Cuando le demos, me voy a poner en esta gráfica de aquí. Ahorita estoy en este punto. Cuando le dé clic al botón procesar, toda la información se va a transmitir desde el cliente hasta el servidor. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Lo que del lado del servidor le estamos indicando, que sería esto. Procesa la petición, obtiene el valor, le dice al servidor, mira, fíjate que yo quiero devolverle al usuario otra vez todo esto con la etiqueta, pero aquí el valor que me haya puesto en el full name. Y que ya el cliente mire qué hace con esa información. Entonces, genera todo el HTML, lo devuelve y el cliente por medio del browser lo renderiza para que nosotros veamos ese resultado. Le damos procesar y no funcionó. Salvo el full name, por esta parte del full name, ¿no? Ok. Nos faltó una L. Lo hice a propósito, hay muchas ustedes se quedan una vez. Aquí hay algo bien interesante, entonces sí es del name, como decía el compañero, porque si hubiera sido del ID, nos lo habría obtenido. Por lo visto, sí es el name de donde lo está tomando. Ahí está, es que no pan, que no, ¿cómo dice el chapulín? Que no panda el cúnico, dice. Ahora sí regresamos otra vez, pero vamos a actualizar para garantizar de que estamos bien. Y sí, nos obtuvo ya el valor que teníamos por ahí en memoria. Ok. Podemos hacer esto cuantas veces nosotros
hagamos esa petición. Le damos procesar y aquí, ¿se recuerdan que les dije que si no colocábamos el char set adecuado no nos iba a reconocer las tildes o las señas? A eso era a lo que me refería, ¿verdad? Daniel Valdés, procesar. Ahí estamos. Pero fíjense que en cuestión de un minuto, la verdad que esto se mira como medio feíto porque se recuerdan que les dije que hay cosas que no se manejan en el HTML y una de ellas es de que se visualice bonito. Yo quiero así muy rápido mostrarles un framework muy utilizado que es Bootstrap, precisamente para que el desarrollador no tenga tanto trabajo para mostrar bien sus páginas. Y en la documentación quiero buscar un formulario que me dé el ejemplo. Perdón. Antes de comenzar con todo esto, ¿cómo incorporo Bootstrap? En la documentación, en el Quick Start, nos dice que tenemos que copiar este CSS. Los CSS van en el head, así que le damos copiar. Y esto es código JavaScript, así que también lo voy a copiar. Y lo vamos a poner al final de todo. Esto sería lo último que vamos a poner, cerca del body. Le voy a dar guardar. Aquí estamos poniendo las ubicaciones de todas las librerías, pero que están en la nube. O sea que si esto lo vuelvo a renderizar, ya me va a cambiar un poquito el look and feel. No sé si se logra ver, pero ya cambió. Ahora, esto tiene en su documentación un montón de componentes para que se visualice de mejor manera. Por ejemplo, este que es un formulario y nos lo va a presentar de esta manera. Así que aquí yo voy a copiar este ejemplo que tenemos de este lado y le voy a caer encima a todo lo que teníamos nosotros aquí. Ahorita lo vamos a arreglar rapidísimo. Lo vamos a dar acá. El form, si se recuerdan, el action que le pusimos era ejemplo.date.jsp. Con eso es suficiente. Aquí no era email address, aquí era full name. Lo que tenemos que hacer como desarrolladores nada más es decir qué queremos que se muestre, ¿verdad? Porque tampoco funciona así la cosa. Ok. El ID tiene que ser full name, pero la propiedad name del input también tiene que llamarse full name. El resto de datos porque el tiempo se me acabó. Y para la prueba que estábamos haciendo es suficiente. Lo renderizamos otra vez y pueden notar que ahora, por la librería que yo acabo de utilizar, la presentación, pues por lo menos ya es un poquito más agradable a la vista. Y como este input, ya le puse el nombre que estaba funcionando en mi operación anterior, pues esto debería de seguir funcionando de la misma manera. Isabel Flores, le damos submit. Dice que escribió mal la dirección. Porque hay validaciones. Buenísimo. Aquí dice que este tipo es mail. No, yo no quiero que sea mail, quiero que sea texto. Lo volvemos a cargar. Isabel Flores, le damos submit. Y se fue a otra página. Miren, pues aquí ya no le puse en el action de manera adecuada cuál era el componente que tenía que trabajar. Porque yo le puse ejemplos date, ¿verdad? Y es formulario.jsp. Bueno, por lo menos nos sirvió para ver cómo es que se direcciona de un lado a otro, ¿verdad? Arreglémoslo y recarguémoslo. Isabel no quiere salir en el video. Isabel Flores. Qué buena. Submit. Y ahora sí, ya vemos cómo está haciendo todo lo que queríamos, ¿verdad? Daniel Valdés, le damos submit y aquí nos lo está pintando. Listo, muchachos. No llegué a alcanzar el objetivo
pero me quedo conforme por lo menos hasta donde vimos. Creo que hay mucho que investigar, eso sí, y para esta semana pues está bien, por lo menos hasta donde llegamos. Ya me pasé un poquito, ya le estoy robando el tiempo a la otra clase, pero igual, no sé si tienen dudas. Por el momento vamos bien. Buenísimo. Yo subo este proyecto a GitHub, así como lo hemos hecho, y las presentaciones nos quedaron ahí pendientes. Pero en el transcurso del día lo subo. Pero creo que logramos abrir la mente y ver todo lo que podemos hacer y otro mundo que no habíamos trabajado. Entonces, que la semana sea productiva, llena de código para ustedes y nos vemos el próximo sábado.